Que Dios les bendiga, mis amados hermanos en Cristo y mis amigos que son parte de tu canal cristiano, reflexionesdelpastor.com, un canal donde tú aprendes cada día a fortalecer y a defender más la fe cristiana evangélica. Bueno, hoy vamos a tener pues invitado aquí al teólogo católico Guido, el cual ya tuve un debate con él y al cual pues las glorias sean a Dios, respeto profundamente. Vamos a tener un debate sobre la iglesia de Cristo, Bueno, ¿cuál es la iglesia de Cristo? Los católicos dicen que la iglesia católica, los cristianos evangélicos que la iglesia evangélica. Vamos hoy a tratar de definir, pues es un tema muy amplio, ¿cuál es la iglesia del Señor? Vamos a comenzar el debate. Primeramente quiero tener la confirmación de ustedes que se está viendo y se está escuchando bien. Un momentico solamente. Bendito sea el Señor. Un momentico, déjenme entrar a mi canal. Ahí también esperamos a que pues vayan llegando todos en línea. Bueno, dice que todo está perfectamente. ¿Alguna confirmación más que se oye bien? Ok, dice que ya se escucha bien. Perfecto. Vamos entonces a comenzar. Bueno, primeramente vamos a comenzar con una sección corta de preguntas. Van a ser 3 preguntas que ambas partes estamos obligados a responder. Ahora, ¿cómo van a ser estas preguntas? Van a ser, las respuestas en realidad van a ser sin argumentación, es decir, respuestas sencillas y concisas para evitar que usemos esto para agregar argumentos a nuestra exposición. Esto no es parte del debate, sí es parte del debate, pero no de la argumentación. Esto es simplemente para dejar claro qué creemos los dos, así, qué es lo que vamos a debatir aquí. Pues si todo el público no sabe qué es lo que creemos nosotros, pues le va a ser muy difícil saber o entender todo lo que estamos debatiendo. Entonces, vamos a hacer 3 preguntas. Cada uno nos vamos a hacer 3 preguntas. Las vamos a tener que responder concisamente. ¿Qué hablo concisamente? Bueno, les pongo un ejemplo. Las preguntas van a ser sobre la iglesia, no preguntas técnicas o cosas así como una fecha histórica o algo así, no. Ahora, vamos a poner un ejemplo si fuese una pregunta que no va a ser así porque eso es otro tema, pero sobre el apóstol Pablo, que no es de este tema, así que no se van a hacer preguntas así. Solo para dar un ejemplo de cómo van a ser las respuestas. No sé, si yo le pregunto o Guido me pregunta a mí cuál fue el apóstol de los gentiles, la respuesta correcta es el apóstol Pablo. Respuesta incorrecta, bueno, fue un judío de la tribu de Benjamín, alumno de Gamaliel, se llamaba Saulo, pero como tenía 2 nacionalidades, entonces se le llama Pablo. Es decir, sin argumentación, simplemente respuestas concisas, directas de lo que se está preguntando. Bendito sea el Señor. Bueno, ahora yo le voy a dar pues unos segundos antes de comenzar las preguntas o ya Guido se va a presentar en el tiempo de las preguntas. ¿Qué le parece, Guido? Perfecto, pastor. Está bien. Ok. Entonces yo le voy a dar el tiempo a él y yo voy a cerrar mi cámara y mi micrófono para no perturbar su transmisión. Él se va a presentar y me va a lanzar las 3 preguntas, las cuales yo estoy pues obligado a responder. Bendito sea el Señor. Luego entonces él va a pasar el tiempo a mí, yo respondo las preguntas y luego entonces empieza el tiempo de él de la exposición.
Bien, un momentico. Ya puedes, ya. Listo. Muy buenas noches, amables personas que en este momento están viendo este debate en vivo y en directo en el canal del pastor Eduardo Gutiérrez, reflexionesdelpastor.com, y que también se va a transmitir después. Vamos a hacer el enlace a mi propio canal también en YouTube, que se llama Videos Apologética Católica, al igual que mi foro Debates Cristianos Católicos versus otros cristianos, donde comparto también esta serie de intercambios bíblicos de la palabra de Dios con hermanos cristianos de otras iglesias, solo con el fin de la edificación y que todo sea para la mayor gloria de nuestro Señor Jesucristo. En el día de hoy, así como el pastor ha anunciado su libro, yo también tengo un libro del cual voy a sacar la información el día de hoy. Se llama Verdades de la Fe Católica, y en eso precisamente está fundamentado con la Biblia, la tradición cristiana, los padres de la iglesia, a lo cual me voy a basar hoy, y entonces de ahí voy a sacar las ponencias en el día de hoy. Como el pastor lo pidió, entonces hay 3 preguntas técnicas muy sencillas que le haría al pastor solo a manera como de apertura a este diálogo. La primera sería la definición desde un plano de vista religioso de lo que es el término iglesia como tal, no la etimología, sino desde un punto de vista religioso o bíblico, ¿qué entendemos por el término iglesia? La segunda pregunta sería la relación directa que tiene Jesucristo con su única y verdadera iglesia. ¿Qué relación o cómo podemos identificar la relación o la unión íntima que hay entre Jesucristo y su iglesia de acuerdo a la Biblia? Y la tercera sería de qué manera los cristianos nos integramos o de qué manera los cristianos podemos ser partícipes de la iglesia de Jesucristo. Esas serían entonces las 3 preguntas que le haría al pastor Eduardo Gutiérrez como preámbulo a este compartir de la palabra de Dios. Ok, entonces ahora apaga la cámara tuya para yo poder... Bueno, perfecto. Bueno, yo me voy a presentar también. Soy el pastor y evangelista Eduardo Gutiérrez, apologista del corazón, bendito sea el Señor. Mi canal es reflexionesdelpastor.com. Me pueden buscar aquí en YouTube. Como bien saben, pues tengo varios libros, La Iglesia y su historia versus el Vaticano. Y ahora acabo de lanzar mi nuevo libro, Apologética Católica, un universo de mentiras. Lo pueden buscar en apologéticaevangélica.com. Luego en la descripción de este video yo les voy a dejar el enlace. Bueno, primero voy a responder las 3 preguntas y luego entonces le hago las 3 preguntas al... Bien, ¿qué es la iglesia desde un punto de vista religioso? Bueno, la respuesta concisa es la congregación de los santos. La congregación de los santos que a la misma vez es el cuerpo de Cristo. Es decir, la congregación de los santos que a la misma vez es el cuerpo de Cristo. ¿Qué relación tiene Jesús con la iglesia? Bueno, es su cuerpo, él es su maestro, bendito sea el Señor. Es el gran obispo de la iglesia y por tanto el sumo sacerdote de nuestra fe. Esa es la relación directa que el Señor tiene con la iglesia. ¿De qué manera alguien creo que es parte de la iglesia? Es lo que me dijo. Bueno, de la manera es a través de la fe. Pues no se puede llegar a Jesucristo de ninguna otra manera. De manera especial nosotros los paganos. Nosotros los paganos no podemos llegar a Jesucristo de otra manera que no es a través de la fe. Esas son las 3 preguntas respondidas. Y ahora yo voy a hacer las 3 mías. Van a ser unas preguntas bien similares. Bien similares. La pregunta número 1 es, un momentico, asegurarme de que yo tenía encendido el micrófono porque yo lo había apagado. Ok, sí. Bien. Pregunta número 1. ¿Cuál es tu concepto y definición de la iglesia? Bien semejante a la que él me hizo. Pregunta número 2. ¿Cuándo comenzó la iglesia? ¿En qué momento histórico específico comenzó la iglesia? ¿En qué momento específico de la historia? Número 3. Lo que hace que alguien sea católico
es que venga de una tradición católica, por ejemplo, donde cada padre o madre ha traspasado o heredado su religión a sus hijos, o es que crea y practique lo que la Iglesia Católica enseña, es decir, lo que la Iglesia enseña. Estas son las tres preguntas que yo tengo para el teólogo Guido. Ahora yo le voy a entonces dar paso a él. Ya puedes encender tu cámara. Yo voy a apagar la mía. Bien, listo. Listo, bueno, la primera, muy importante, acordémonos que la Biblia como tal, el Nuevo Testamento, se escribió en griego koiné, un griego antiguo. Recuerda, sin argumentación, es decir, sí, una sí, claro, es que iba a la definición del término iglesia, precisamente en griego es lo mismo, es una asamblea, es una reunión, en este caso de creyentes en Cristo. Ese sería de acuerdo a la etimología de la palabra iglesia. La segunda, ¿cuándo comenzó la iglesia? Bien, para la iglesia católica y algunos teólogos, que es el caso mío, lo que yo estudié, yo tengo una licenciatura en teología de la Universidad Javeriana de Bogotá, se puede decir que hay tres momentos importantes bíblicamente hablando y los tres tienen relación. Para algunos teólogos... La pregunta es ¿cuándo comenzó históricamente? Es decir, en el momento que tú crees que ella comenzó históricamente, no tres, un momento que ella comenzó. Bueno, de las tres, ahora las explicaré más adelante, de las tres me quedaría con el Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre el colegio apostólico en Pentecostés. Ahora, ¿qué hace que una persona sea católica? El bautismo. El bautismo como tal es el primer sacramento de iniciación cristiana en el cual nos hace partícipes del cuerpo de Cristo. Esas serían entonces... La pregunta era la tercera, te la repito, no importa, no hay problema, te repito la tercera, si quieres apúntala. Lo que hace que alguien sea católico es que venga de una tradición católica donde cada padre o madre ha traspasado o heredado su religión a sus hijos, o es que crea y practique lo que la Iglesia Católica enseña. Por ejemplo, el bautizo, no importa qué es, sino que practique o crea lo que la Iglesia enseña. Sí, claro, sí, pastor, es eso, es precisamente eso, es el bautismo como tal que nos une a la iglesia de Cristo y también va unido a la confirmación, que es otro sacramento en el cual nos llamamos soldados de Cristo. Ese sería brevemente, aunque sería una explicación bíblica y teológica, pero como usted lo está preguntando, técnicamente sería eso, la relación de una persona por el bautismo y después por la confirmación en el cual confirma su fe. Yo voy a volver a repetir la pregunta porque no es exacto lo que estoy preguntando. Ok, lo que estoy preguntando no es qué es lo que hace a alguien católico. Y esa sería la respuesta que tú me estás dando. Lo que estoy preguntando es, ¿qué es lo que hace a alguien católico? Que la religión haya sido heredado a él a través de sus padres, a través de una tradición religiosa, o que esa persona crea y cumpla lo que la iglesia enseña. Esa es la pregunta. Sí, claro. Sí, sería la segunda. Sería la segunda. La segunda, sin lugar a dudas. Perfecto. Ok, entonces, pues ya echa a andar el reloj a partir de ahora, ya es tiempo tuyo. ¿Acordamos cuánto? 25 minutos, si mal no recuerdo. 20 minutos puede ser, pastor, 2 exposiciones de 20 minutos. Ok, si las quieres hasta 25 está bien para mí igual. ¿Qué piensas? Como quiera, pastor. No hay problema. Entonces vamos para no quedarnos cortos. Ok, a partir de ahora son las 9:57 de aquí. Perfecto. Listo. ¿Empiezo? Sí. Bien. Bueno, el tema que le propuse al pastor Eduardo Gutiérrez con respecto a la relación que existe entre Jesucristo y su iglesia, como lo hice, lo voy a hacer de mi libro, ¿verdad? De la fe católica, que está fundamentado con la palabra de Dios, especialmente este libro. Para mayor información me pueden buscar en mi Facebook personal. Yo diría inicialmente lo más importante es la historicidad de la Iglesia Católica.
como tal. Ese es un pilar fundamental en el cual nosotros los católicos nos basamos, que es precisamente los orígenes históricos desde los mismos inicios del cristianismo hasta nuestros días de la Iglesia Católica como tal, basado en primer lugar en las Sagradas Escrituras, en segundo lugar en lo que nosotros conocemos como la tradición, no la tradición de los hombres ni la tradición de los fariseos, que muchas veces hay un sofisma por eso, sino la tradición de la Iglesia, lo que sucedió en la Iglesia después de la muerte de los apóstoles. O sea, estamos hablando de finales del siglo I en adelante. Esa sería la tradición de la Iglesia en los escritos de los primeros escritores del cristianismo, los discípulos inmediatos de los apóstoles, que se conservan cartas de ellos, se conservan las actas del martirio, entre ellas especialmente la de Ignacio, obispo de Antioquía, Policarpo, obispo de Esmirna, Justino, mártir, el gran filósofo o apologista del cristianismo, Papías, y algunos otros escritos como el Pastor de Hermes, el Didaje, que es por así decirlo el primer catecismo, que quiere decir enseñanza en griego, de finales del siglo I en adelante. Eso sería la tradición unida a los escritos de los padres, de los primeros discípulos, que se les conoce especialmente como los padres apostólicos, al igual que ya los primeros concilios o la reunión. El concilio es precisamente una reunión que se dieron a partir del siglo IV en adelante, los concilios universales, donde se debatieron temas relacionados con la fe y las creencias de los primeros cristianos. Esas serían las bases en las cuales la Iglesia Católica se fundamenta. En primer lugar, como dije, la revelación divina está en las Sagradas Escrituras. Decía San Cipriano, obispo de San Cipriano, en el siglo III, decía que nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la Iglesia Católica por madre. La Iglesia Católica es una institución que ha durado más que el Imperio Romano, que la dinastía china o los faraones. Hay constancias históricas, como decía, hay la misma arqueología también da fe, y las catacumbas, en fin, aunque ese sería para otro debate que quiero después con el pastor Eduardo Gutiérrez hablar específicamente sobre lo que es la iglesia primitiva. En este debate, en este compartir solamente me voy a basar más que todo en las bases bíblicas. Como tal, hay 4 fundamentos bíblicos en la cual uno puede identificar en el Nuevo Testamento, en el canon nuevo testamentario o en los escritos del Nuevo Testamento, la relación directa de Jesucristo con su iglesia. Una de las más importantes es cuando el mismo Jesucristo dice en Mateo 7, 24, 25 que Él es la roca firme, y más adelante también en que Jesucristo es la piedra angular o la piedra del ángulo. Él es la piedra principal de la iglesia, que en hebreo es Eben Pinah y en griego ese término es acroboninanos. Eso lo encontramos en Hechos en el capítulo 4, verso 11 y en Efesios 2, 20. Y también es importante saber que nadie puede construir otro cimiento que no sea el de Jesucristo. O sea, algunas personas piensan que la iglesia católica es la iglesia de Pedro. Ese es otro tema. No es la iglesia de Pedro, es la iglesia de Jesucristo. Nosotros nunca confesamos que es la iglesia del apóstol Pedro, no. Confesamos que es la iglesia de Jesucristo. Él es, como acabo de decir, la piedra angular y la piedra principal. Otra de las formas como Jesucristo se da a conocer en los escritos y su relación directa con la iglesia es cuando encontramos en la carta de los Efesios, que es una carta, por así decirlo, escrita por el apóstol Pablo, es una carta cristológica en todo su sentido, en Efesios 1:23, que dice que habla del cuerpo místico de Cristo. En este caso, Jesucristo es la cabeza y la iglesia como tal es el cuerpo místico de Cristo, entendiendo como cuerpo todos los que pertenecemos a la iglesia de Jesucristo como lo decía inicialmente, por medio del bautismo. Para la Iglesia Católica es el primer sacramento de iniciación cristiana por el cual una persona empieza a pertenecer de una manera espiritual y también de una manera corpórea a ese cuerpo místico de Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia. La otra referencia es que Jesucristo también es el esposo de la iglesia. Hay una relación también mística que se encuentra también en la misma carta a los Efesios 5:27 y en el libro del Apocalipsis o Revelación en el capítulo 21, verso 9 y en el capítulo 22, verso 17. Y la última relación, por así decirlo, bíblica y teológica que aparece en los escritos del Nuevo Testamento es que Jesucristo es el gran pastor. Jesucristo es el pastor de su iglesia. Él es el pastor principal. Acordémonos en Juan 10:16, Jesucristo dijo, hablaba en todo el capítulo 10, dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor en griego es kalos poimé.
Y el término kalos, que quiere decir bueno, hermoso, bendito, honroso, y da la relación de pastor, dando a entender de que venía de una cultura como era el pueblo de Israel, en su gran mayoría pues era un pueblo pastoril. El mismo rey David fue un pastor. Los primeros que visitaron a Jesús cuando nace en la gruta de Belén fueron unos pastores que estaban en Belén. Entonces Jesucristo es el gran pastor. Eso aparece, como decía yo, en Juan 10:16, el pastor de sus ovejas, como aparece en Hebreos 13:20, y también el pastor inicialmente del pueblo de Israel, como aparece en Mateo 2:6 y 15:24, porque él vino inicialmente a las ovejas perdidas de Israel, pero como tal, la misión de Jesucristo tiene una connotación de una redención universal. De ahí el término católica, que viene del griego católicos, que quiere decir universal, abarca todo el género humano, abarca la salvación no solamente para el pueblo de Israel, el pueblo de la primera alianza, el pueblo de Abraham, el pueblo de Isaac, el pueblo de Jacob, el pueblo de los profetas, el pueblo de Moisés, el pueblo del rey David, ¿no? Sino también a los paganos o a los goín, como se dice en griego, o sea, los de las otras naciones. Entonces, Jesucristo abarca esos dos pueblos, abarca esos dos rebaños y forma una única y verdadera iglesia, que es lo que nosotros los católicos profesamos y definimos como el término de iglesia católica. Para esa labor, para que Jesucristo fuera el pastor de su iglesia, para que Jesucristo fuera el salvador de su iglesia, para que Jesucristo fuera la piedra angular de su iglesia, la cabeza de la iglesia o el esposo de su iglesia, él no hace esa labor sola. Vemos en los evangelios cómo desde que Jesús empieza su ministerio público, cuando tiene 30 años de edad, la edad en que los judíos empezaban a asumir funciones importantes en su comunidad, por eso la relación de los 30 años, empieza él a rodearse de una serie de discípulos o amigos a los cuales se le da el nombre apóstol, que quiere decir un enviado. Conocemos la lista de los apóstoles, aparece en todos los evangelios, como en Mateo 10:2-4, en Marcos 3 del 14 al 15, en Lucas 6:13, y también esos los tres evangelios sinópticos, y también en el evangelio de Juan, en el capítulo 20, verso 21. De estos apóstoles que siguen a Jesús, sabemos que todos eran de la región de Galilea, del norte de Israel, donde Jesús se había criado. Por eso se llamaba Jesús de Nazaret. Solamente se sabe que Judas era de Iscar, una provincia de Judea al sur, pero los otros eran galileos. Era gente iletrada. Por lo general sabemos que la gran mayoría de sus apóstoles fueron pescadores del mar de Galilea, del lago de Tiberíades. No estaban, tenían formación rabínica en las escuelas como tal que habían en Jerusalén. No sabían el griego, que era el idioma en que el idioma culto, pero eran gente buena a la cual el mismo Jesucristo, por su voluntad propia, como dice las Sagradas Escrituras, y en oración los escoge para que los sigan a él. 12 apóstoles en relación a las 12 tribus de Israel. Acordemos que todo en la Biblia tiene una connotación, hay un paralelismo entre el Antiguo Testamento, la primera alianza, y el Nuevo Testamento, que es una nueva alianza única y eterna, en el cual, como decía yo, nos cobija a todos nosotros, los que no pertenecemos al judaísmo como tal, sino que venimos de las naciones, por así decirlo, paganas. No tenemos sangre judía como nosotros, o sea, nuestros descendientes. Para que una persona sea judía como tal es porque su madre sea judía. La sangre judía se hereda por la madre, como dice el apóstol Pablo en Romanos 1:3. De esos apóstoles de Jesucristo, para la Iglesia Católica hay uno en especial, y no solamente para la Iglesia Católica, sino que lo vemos en las Sagradas Escrituras, que es el apóstol Pedro, que inicialmente se llamaba Simón Barjona. Jesucristo le cambia el nombre de Pedro, bien sea en griego o en arameo, quiere decir piedra. Él es la piedra, no es la piedra principal, no es la piedra del ángulo, pero es la primera piedra por la cual Jesucristo empieza su iglesia. Eso aparece en Mateo 16:18, un texto exegético que ha dado para mucho de debatir entre teólogos católicos, biblistas católicos, biblistas evangélicos y biblistas de las y otras iglesias cristianas, ¿no? Pero esa labor como tal de ser los seguidores de Jesucristo y encargarse después de su iglesia también cobija a los otros apóstoles. Eso lo reconoce la iglesia. Por eso es que hablamos de que nuestra iglesia es católica y es apostólica, porque conforma también el grupo de los 12 apóstoles, con igualdad de condiciones, con la misma misión que le nombra a Jesucristo, pero sin embargo vemos que hay una preferencia especial
por el apóstol Pedro, pero a los demás apóstoles también se mencionan como tal en Mateo 18:18, en Mateo 19:28 y también en Efesios 2:20 y en Apocalipsis 21:14. Ahí está también la relación de los otros apóstoles de todo el colegio apostólico. A la cabeza, como decía yo, del apóstol Pedro. Vemos también, si nosotros hacemos un análisis bíblico y exegético y teológico en el Nuevo Testamento, que Jesucristo a estos apóstoles o discípulos suyos le da, por así decirlo, 5 misiones o 5 carismas especiales o 5 preceptos o 5 seguimientos o directrices dadas por el mismo Jesucristo. La primera y la más importante que nosotros vemos en el Nuevo Testamento es la predicación del Evangelio. El término evangelio, evangelio en griego quiere decir la buena nueva, la buena noticia, la noticia que se da a todos. Y eso lo vemos en los discursos finales que Jesucristo da, sobre todo en Mateo 28:20, en Marcos 16:15 y en Hechos 1:8, cuando les dice, ustedes serán mis testigos, no testigos de Yahvé o de Jehová, como en el judaísmo antiguo, no. Los cristianos somos testigos de Jesucristo y darán testimonio de mí, así dice la palabra de Dios en cualquier Biblia, y dice, en Jerusalén, donde era la capital religiosa del pueblo de Israel, donde estaba el templo, donde Jesucristo hizo sus mayores predicaciones, donde Jesucristo muere en la cruz del Calvario, donde Jesucristo resucita. Pero es como tal, dice Jerusalén en Judea, o sea, la región de Judea en el sur, y después dice en Samaria, porque acordémonos que Israel dividía también a Samaria en el centro. Judíos y samaritanos no se querían desde la época de lo que fue la división del reino, más de 1000 años atrás. Cobija también a los samaritanos y dice hasta los confines de la tierra. O sea, ahí está la catolicidad de la iglesia de Jesucristo o la misión que él da inicialmente a sus apóstoles. Entonces, la primera misión de estos apóstoles sería la predicación y el bautismo como tal, por el cual, como él mismo lo señala en Mateo 28:19, hagan mis discípulos, bautícenlos, bautisein, el término bautisein griego es sumergir sobre las aguas, renacer a una nueva vida, y la misma fórmula trinitaria que ha seguido la Iglesia Católica y las iglesias cristianas, la Iglesia Ortodoxa, que es una iglesia hermana, que se separa de la católica en el cisma de Oriente, en el siglo XI, y las iglesias que nacen después de la Reforma Protestante, que nos une también Jesucristo, la palabra de Dios, el Nuevo Testamento y el bautismo. Y quería hacer énfasis en que la fórmula trinitaria como tal está en el mismo libro del Didache, que les decía anteriormente, escrito hacia finales del siglo I. Otra de las labores o de las misiones que Jesucristo manda a sus apóstoles es lo que nosotros conocemos como la Eucaristía, un término griego, eucaristei, acción de gracias. El centro de la Iglesia Católica como tal, de los 7 sacramentos, es la celebración de la Eucaristía, lo que comúnmente se conoce como la misa, pero recibe otros nombres: sacramento de redención, santo sacrificio, sacrificio de la cruz, que es lo que Jesucristo celebró con sus apóstoles, conocido como la Cena del Señor, o la última cena, que abarca en sí 3 hechos importantes en el ministerio de Jesucristo, que es la celebración de la cena en la víspera de la Pascua, del Pesha, su muerte en la cruz y su triunfal resurrección. Ese mandato de celebrar la Eucaristía lo da Jesús en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, verso 19, y vemos cómo los primeros cristianos ya celebran lo que se conoce también como la fracción del pan, especialmente el día domingo, el día del Señor, el día de la resurrección, como aparece en Hechos 27. Esa sería la tercera misión importante que Jesús da a los apóstoles. La otra es la de perdón de los pecados. Para la iglesia es otro sacramento, el sacramento de la confesión o el sacramento de la absolución de los pecados. Aparece en el Evangelio de Juan en el capítulo 20, verso 23, y también aparece en Lucas 24:47. Y todo eso iría acompañado de grandes señales o grandes prodigios que el mismo Jesucristo dijo que harían sus apóstoles, inclusive mucho mayor que los que hizo Jesucristo, como lo dice él en Mateo 10:1 y en Marcos 16, 17, 18. Todo se hace en el nombre de Jesucristo. O sea, si nosotros vemos Hechos de los Apóstoles, vemos que somos testigos de Jesucristo, se realizan milagros en el nombre de Jesucristo, se predica en el nombre de Jesucristo,
y se da a conocer y se muere por nombre de Jesucristo, porque Él es la raíz, la esencia de lo que es el cristianismo como tal. Sobre los milagros de los apóstoles, pues hay, sobre todo en Hechos de los Apóstoles, vemos cómo Pedro curaba con su sombra, que aparece en Hechos 5:15, y también vemos como Pablo, el apóstol a los gentiles, el apóstol a las naciones, el apóstol que viene después, también curaba con su ropa, que aparece en Hechos 19:11-12. Finalmente, en estos 5 minutos que me quedan, vemos también en el libro Los Hechos de los Apóstoles, que es, por así decirlo, el testamento o el memorial de los apóstoles, escrito por el evangelista y escritor Lucas, griego, hacia los años 80, donde en 28 capítulos se recopila lo que es los inicios de esa iglesia apostólica ya liderada por los apóstoles desde Pentecostés. En los primeros capítulos el personaje principal es Pedro y después los últimos capítulos es Pablo, pero vemos que Jesucristo en Hechos de los Apóstoles tiene dos características también muy especiales: una asistencia divina, que es lo que él había prometido en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14, verso 26, en Lucas 16:13, que es la venida del Espíritu Santo, que, como decía, se hace partícipe en Pentecostés. Y ahí quería, lo que el pastor inicialmente me preguntaba: ¿cuándo se inicia la iglesia? Para algunos teólogos, la iglesia cristiana católica se inicia en la confesión de Pedro en Mateo 16:18, cuando dice: tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Para otros teólogos, la iglesia se inicia con la muerte de Jesucristo en la cruz, su redención, el santo sacrificio de Jesucristo por la humanidad, como lo dice 1 Juan 2:2, que murió por los pecados de todo el mundo. Y para otros teólogos y biblistas, la iglesia empieza en Pentecostés. Esa, la fuerza activa de Pentecostés, aparece, ya sabemos, en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, en el 1 al 4 y siguiente, pero también vemos en todo Hechos de los Apóstoles que hay también muchas otras ocasiones en que también el Espíritu Santo se hace visible, o el Espíritu Santo ordena a los apóstoles, o el Espíritu Santo también interviene en esa iglesia primitiva o en esa iglesia apostólica. La otra característica de la iglesia de Jesucristo, ya en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ya a cargo de los apóstoles, cuando Jesucristo había ascendido al cielo, es también ver cómo aparecen en muchas ocasiones la asistencia milagrosa de los ángeles. El término ángel es el mensajero de Dios, venían desde lo alto del cielo. Vemos en varios pasajes cómo los mismos ángeles, un ángel libera a los apóstoles cuando son hechos prisioneros. Después, cuando toda la comunidad, el rey Herodes mandó a degollar al apóstol Santiago y también quería matar a Pedro, la comunidad cristiana ora y otro ángel también lo libera de la cárcel en la noche. Y, por ejemplo, en el camino a el eunuco con el diácono Felipe, también un ángel se aparece. También cuando un ángel se le aparece a Pedro y lo manda a evangelizar al primer pagano, que es Cornelio. Entonces, esas serían, por así decirlo, la primera intervención mía, un análisis bíblico, exegético, teológico, y sobre lo que es la iglesia de Cristo, la relación de Jesucristo con su iglesia, y también lo que es la conformación de la iglesia apostólica como tal, la iglesia ya dirigida o a cargo de los apóstoles con, como decía anteriormente, la asistencia del Espíritu Santo. Entonces, hasta aquí mi primera intervención. Se me fueron casi 19 minutos de lo que tenía programado. Entonces, le doy paso a que el pastor Eduardo Gutiérrez nos comparta también sus inquietudes y sus reflexiones. Adelante, pastor. Bendiciones. Bueno, cuando... Espero que me estés escuchando todavía. Sí, pastor. Ok, lo escucho. Ahí te pido que cuando me queden unos 2 minutos de los 25 minutos me avises. Listo, pastor, cronómetro. Perfecto, porque no tengo cronómetro aquí. Ok, vamos allá. Bueno, bendito sea el Señor, como me lo imaginaba, el teólogo católico Guido apoya pues su intervención en el tema, por decirlo de alguna manera, el tema histórico, el argumento histórico. Es decir, la antigüedad, las citas patrísticas y todo lo que hace que la Iglesia Católica, sin lugar a dudas, sea una institución muy antigua. Yo me voy a ir... en lugar por el argumento de la historia, me voy a ir por el argumento de la doctrina. ¿Por qué razón? Bueno, vamos a ver que el mismo Guido
el teólogo católico, mi amado oponente en este debate, dejó bien claro en las respuestas que él dio a sus preguntas que lo que hace a alguien católico, es literalmente su fe. Es decir, su fe es el respeto a las doctrinas, de la iglesia. En este caso, él pone como ejemplo el bautismo, pero no solo el bautismo, porque como bien es sabido, el mismo catecismo, el mismo magisterio católico enseña de que si alguien pues contradice explícitamente los dogmas católicos, automáticamente está excomulgado, es decir, separado de la iglesia. Así que él dejó bien claro que no es la historia, no es la tradición, no es la religión lo que hace a alguien miembro de la iglesia, así que no es la historia, la tradición o la religión la que conforma a la iglesia como tal, sino que más bien es la fe en las doctrinas dictadas por los apóstoles. Vamos a ver que alguna de las o gran parte de lo que él expuso se contrapone a mucho de lo que expone la propia teología católica. Veremos que la misma teología católica está en oposición a lo que expuso mi amado oponente. Él da como tres cifras, tres tiempos, vamos a decir así, de surgimiento de la iglesia, aunque el que él elige es el tema de Pentecostés, Y es un error común ver la iglesia naciendo en Pentecostés, también es un error común ver la iglesia naciendo en la confesión de Pedro o incluso en la muerte y resurrección de Cristo. La iglesia va mucho más allá. Literalmente ese tiempo no fue el nacimiento de la iglesia, sino más bien la gloria de la iglesia. Es decir, la glorificación de la iglesia. Vamos a ver qué dijo Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, parte 3, inciso A. Él dijo, los santos padres, notemos que él está hablando de los profetas y de los patriarcas del Antiguo Testamento. Los santos padres no se apoyaban en los sacramentos legales como en realidades, sino como en imágenes y sombras de lo que había de venir. Ahora bien, uno mismo es el movimiento hacia la imagen en cuanto a imagen y el movimiento hacia la realidad. Como es claro por el filósofo en De Memoria et Reminentia, y por eso los padres antiguos, guardando los sacramentos legales, es decir, la ley, sacramentos legales, la ley de Israel, eran conducidos hacia Cristo por la misma fe y caridad por la cual lo somos nosotros. Así que los padres antiguos pertenecían al mismo cuerpo de la iglesia a que pertenecemos nosotros. Si según Santo Tomás de Aquino, un doctor de la Iglesia Católica, por cierto, la iglesia no nace ni en Pentecostés, no nace ni en la confesión de Pedro y tampoco nace en la muerte y resurrección de Cristo, porque el Mesías es un tema que es literalmente desde el principio. Desde que el hombre cayó y fue prometido el Mesías, entonces ya la iglesia de Cristo está conformada eternamente. El Señor conoce a los que son suyos. Dijo Domingo Báñez, un muy famoso teólogo de los años 1500, en el 1528, dijo, iglesia es la comunidad de los que profesan la fe en Dios y en este sentido existe desde todos los tiempos. Es decir, uno de los más afamados teólogos católicos de todos los tiempos, era español, dijo claramente que la iglesia es la comunidad de los que profesan, ojo con esto, es la fe. Es decir, tanto Domingo Báñez como Tomás de Aquino están de acuerdo por completo, específicamente en el punto que dejó bien claro nuestro amigo teólogo, y es que no es la tradición, no es que se traspase religión de uno a otro lo que hace a alguien católico. En este caso, él piensa que ser católico es ser la iglesia de Cristo. Así que no es religión, no es tradición, no es sucesión apostólica, no es Pedro, porque vamos a entender que los
patriarcas existían antes de Pedro, y Tomás de Aquino lo da como parte del cuerpo de Cristo. Es la fe. Como bien dijo Domingo Ibáñez, la iglesia es la comunidad de los que profesan la fe en Dios. Y en este sentido existe desde todos los tiempos. Ahora, vamos a ver qué dice mercaba.org, que es una página oficial del catolicismo romano, sobre la constitución dogmática de la iglesia decretada en el Concilio Vaticano II. Bien, aquí está, dice: Israel, pueblo de Dios e iglesia del Señor del Antiguo Testamento. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento no constituye solamente una realidad étnica, como lo eran los demás pueblos de la tierra, sino que tiene desde la promesa hecha a Abraham y reiterada a los patriarcas Isaac y Jacob un carácter sagrado, sobre todo a partir de la alianza hecha por Dios con el pueblo de Israel por medio de Moisés. Aparece el carácter sagrado y único de este pueblo. Moisés subió hacia Dios, Yahweh le llamó desde el monte y le dijo: ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, vosotros seréis mi propiedad peculiar dentro de todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, pero vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Éxodo 19, 3 al 6. Israel tiene como superestructura nacional las 12 tribus que llevan respectivamente el nombre de los 12 hijos de Jacob Israel, pero más profundamente, Israel es constituido a partir de la alianza del Sinaí, no solo en el pueblo de Dios, sino en la comunidad de Yahweh, si en la congregación de Yahweh, Yahweh en el texto hebreo, Eclesia Toku Kyrios en la versión griega de los 70. Es decir, la iglesia de Dios. La iglesia de Dios. La iglesia de Dios, como bien yo respondí, y también mi amado oponente en el debate respondió, es la congregación de los creyentes. Ojo con esto. No es una institución. Por lo tanto, no es algo visible, no es algo jerárquico, sino que es algo que tan solo proviene de la fe. Inclusive los hombres antes del Nuevo Testamento, según el mismo Tomás de Aquino, según también Domingo Ibáñez y según el Concilio Vaticano II, eran también parte de la iglesia, parte del cuerpo de Cristo. Pero ojo con esto, Pedro aún no había nacido. Como la misma teología católica deja claro, la unidad de la iglesia no está basada en la sucesión apostólica partiendo de Pedro, puesto que los patriarcas, según Santo Tomás de Aquino y el mismo Concilio Vaticano II, eran parte de la iglesia, siendo ellos en cuanto a tiempos históricos antes de Pedro, es decir, anteriores a Pedro. Así que tampoco es según los tiempos históricos ni la antigüedad, porque vemos que hombres anteriores a la venida de Cristo ya formaban parte del cuerpo, de su cuerpo, el cual aún no había sido formado en la carne, es decir, no había sido engendrado en el vientre de María. Yendo más profundo en todo esto, podemos afirmar de que la fe es la única estructura que define a la iglesia y no el tiempo, la sucesión o la permanencia a una institución. Porque vemos que los que pertenecían a la institución de Israel no fueron parte de ella por ser parte de esta institución. Entiéndase que hablo de los judíos que no creyeron, más los que creyeron en la promesa del Mesías desde el inicio de los tiempos. Entiéndase Abel, Enoc, Abraham y todos los patriarcas, profetas y justos fueron parte de la iglesia porque tenían la fe en la provisión del cordero del sacrificio, así como Abraham tuvo fe que Dios proveería cordero cuando iba a sacrificar a su hijo. Incluso esto incluye a los que fueron desde Adán hasta Jacob, es decir, que no eran israelitas, pero creyeron en la promesa mesiánica que Dios hizo en el libro de Génesis sobre que la simiente de la mujer, es decir, el Mesías, pisaría la serpiente. Los del Antiguo Testamento creían en la obra que haría el Cristo y nosotros creemos en la obra que ya hizo el Cristo. Un mal concepto que tienen los creyentes católicos es que la iglesia es gentil. La iglesia es gentil, es decir, ven a la iglesia como romana. La Biblia dice bien claro que a los suyos fue, mas los suyos no les recibieron. Si los judíos hubiesen aceptado a Jesús, posiblemente no, 100% seguro, no existiera la iglesia que hoy vemos como iglesia. Literalmente existiese el pueblo de Israel.
Es decir, nosotros somos el Israel espiritual. No podemos ver la iglesia como algo nuevo, como algo gentil. Literalmente, la iglesia, el Mesías es el Salvador de Israel. Jesucristo le dijo a la mujer samaritana que la salvación viene de Israel, viene de Israel. Jesucristo vino a formarnos, a glorificar a la iglesia que ya existía y era la comunión de los santos, la comunión de todos los creyentes en Dios del pueblo de Israel. Y simplemente nosotros fuimos injertados en el olivo. No fue creado un olivo nuevo. Es común en los creyentes católicos y también en los apologistas católicos ver la iglesia como algo romano, como algo pedriano. Menos mal que mi amado oponente en este caso dejó bien claro que la iglesia no era petrina, sino cristiana. Bendito sea el Señor, porque es un error común decir que Jesucristo fundó la iglesia sobre Pedro cuando la iglesia, según la misma teología católica, existe desde antes. Esto es una gran contradicción en la teología católica. Por una parte entienden y comprenden que había iglesia antes de Pedro y por la otra dicen que Jesús fundó la iglesia sobre Pedro. Es una completa contradicción. Bueno, el mismo teólogo de hoy, es decir, mi amado oponente en este debate dejó claro que es la fe. Por ejemplo, en el bautismo, él puso como ejemplo el bautismo, es la fe la que hace que alguien sea católico. Nótese que él cree que la iglesia católica es la iglesia de Cristo. Así que le ha dejado claro que lo que hace que alguien pertenezca a la iglesia de Cristo no es que venga de muchos siglos de cristianismo, sino que simplemente crea la doctrina cristiana. Por lo tanto, él ha dejado claro que es la fe la única que puede hacer que alguien sea injertado, separado de la iglesia de Cristo y no la pertenencia a una institución, tradición o religión. Si unimos la declaración de Tomás de Aquino sobre que la iglesia no está enmarcada en el tiempo, sino que está en todos los tiempos al ser la congregación de los creyentes, porque aún los que fueron antes de los apóstoles pertenecían a ella. Y la declaración de mi amado oponente en este debate, que dejó claro que la fe en la doctrina, en este caso, él quiso especificar el bautismo y no la religión, es la que hace a alguien parte del cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia. Podemos dejar claro que la iglesia no es tangible, sino invisible, porque alberga a los que vivieron antes de que cualquier iglesia, sea católica o cristiana, se haya levantado como institución, haya tenido un nombre o haya construido un templo. Así también queda definido que todos los que creen sin importar el espacio de tiempo, entiéndase antes de Cristo, 2000 años después de Cristo, son la iglesia. Lo que refuta la mal formada idea de los apologistas católicos de que los que pertenecen a congregaciones que sean recientes no son parte de la iglesia, al haber quedado probado de que el tiempo, la antigüedad, no es requisito para ser iglesia ni prueba de que lo sea. Habiendo dejado claro de que todo lo que mi amado oponente ha planteado en cuanto a que la iglesia depende de la historicidad, de la sucesión pedrina, de toda esta doctrina que existe sobre Pedro, es falso o es errado, vamos a decirle así. Porque antes de Pedro existía iglesia. Solo nos resta decir que a partir de ahora los argumentos que él exponga que estén basados en historia, tradición o sucesión son incorrectos, porque si bien es posible que en su primera intervención él no sabía que el tiempo no define a la iglesia conforme a la misma teología cristiana. Nótese que estamos hablando del gran doctor de la iglesia, Santo Tomás de Aquino, bendito sea el Señor. Es decir, a ver, ok, define a la iglesia y se ha dejado claro que mi oponente, y se me fui de lo que estaba. Ok, bueno, lo digo con mis palabras. Si bien es claro que antes él no sabía que la iglesia no se enmarca en el tiempo, lo vimos en palabras de Santo Tomás de Aquino, ahora sí bien lo sabe. Así que si continúa sus argumentos yéndose por el lado histórico, por el lado de la sucesión apostólica o por el lado del ministerio de Pedro, pues ya sería entonces una falacia, bendito sea el Señor, argumentativa. Bendito sea Dios. Ahora que hemos dejado claro que es iglesia dentro del punto de vista teológico y que solo la fe acerca o aleja a alguien de la iglesia y lo hace iglesia o lo hace anatema, vayamos al campo bíblico para entender el por qué el remanente fiel de la iglesia se separó de la iglesia
jerárquica o de la jerarquía eclesiástica, entiéndase después del concilio de Nicea, que es cuando surge la Iglesia Católica, pues Roma asume el poder de ella. Primero debemos de comprender que los cristianos sabían en este tiempo que ese tiempo de apostasía iba a llegar y ellos estaban listos para abandonar al clero apóstata que Pablo había profetizado. Vamos a ver que uno de los grandes argumentos de los apologistas católicos es que nosotros somos hermanos separados de la iglesia. El gran argumento de los apologistas católicos es que somos separados, somos cismáticos, dejamos la iglesia de Cristo, nos distanciamos de la sucesión apostólica. En pocas palabras, somos un aborto que salió, algo que salió de la matriz y por lo tanto está muerto. Por esta razón nos llaman hermanos separados o esperados, pero en verdad somos todas estas cosas, no, de ninguna manera. El cristiano conoce las advertencias bíblicas sobre la apostasía. Primera de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros días, en los posteros tiempos, algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Hechos 20, 28 al 30, esto es bien importante, dice. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Nótese que está hablando a los obispos, está hablando al clero, está hablando a la jerarquía. No está hablando simplemente a los creyentes, está hablando a lo más alto de la iglesia. Este es el apóstol Pablo hablando, dice. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Nótese el 29, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí los discípulos. Es decir, Pablo había profetizado completamente y 100% inspirado por Dios que el clero de la iglesia, que los obispos de la iglesia, literalmente, que lo más alto de la iglesia se iba a corromper. Eso era una advertencia para todos los cristianos. Es decir, los cristianos siempre hemos sabido que la iglesia, incluso la jerarquía, se corrompería, algo que los apologistas católicos, el creyente católico no entiende. Por lo tanto, el cristiano no estaba ligado a ninguna jerarquía, sino a la palabra de Dios. El apóstol Pablo dijo, verso 30, y de vosotros mismos, es decir, dentro de los obispos, dentro de los jerarcas de la iglesia, los papas, los obispos, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Hay que comprender que Pablo hablaba de la jerarquía de la iglesia porque hablaba directamente de los obispos. A Dios sea toda la gloria. Dice el 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Vamos a tomar el ejemplo que Pablo ha inspirado por Dios puso. Obispos de la iglesia que arrastrarían a los creyentes discípulos hacia falsas doctrinas. La pregunta es, ¿cómo los discípulos se dejaron arrastrar? La respuesta está en la visión que estos discípulos tenían sobre sus líderes. Por ejemplo, el obispo de Roma está dentro de la descripción de la profecía de Pablo. ¿Qué pasa si el obispo de Roma, ahora llamado el Papa, dicta una herejía? En caso de que él diga que lo hizo ex cátedra, esto obligaría a todos los católicos a seguir esta herejía y por lo tanto serían arrastrados por él. El creyente católico cree que hay que obedecer ciegamente lo que el clero diga. Veamos esto, que es lo que enseñó Ignacio de Loyola. Dijo Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola: si queremos proceder de manera segura en todas las cosas, debemos adherirnos al principio siguiente: lo que a mí me parezca blanco, creeré que es negro si la jerarquía de la iglesia así lo define. Esta actitud es la que llevaría a los discípulos a ser arrastrados por la jerarquía corrupta. Estas enseñanzas de seguir ciegamente a la jerarquía contradicen las escrituras. Dice Hebreos capítulo 13, verso 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Ojo con esto, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Aunque la Biblia invita a obedecer a los pastores, es decir, a los líderes de la iglesia, deja claro que no los tenemos que seguir ciegamente. Pues vamos a analizar aún más profundamente lo que Pablo profetiza lleno del Espíritu Santo. Verso 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño.
Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Notemos que la Iglesia Católica considera que la reunión de los obispos es infalible, mas Pablo dijo todo lo contrario. Número 1, en medio del corazón de la iglesia entrarían lobos que no perdonarían el rebaño, no perdonarán el rebaño. Esta frase tiene mucho contenido. En primer lugar... 20 minutos, pastor. ¿Cómo? 20 minutos, pastor. Lleva 20 minutos. Entonces, en primer lugar, del corazón de la iglesia entrarán lobos que no perdonarán el rebaño. Esta frase tiene mucho contenido. En primer lugar, no será de casos aislados, porque Pablo sabía que casos aislados siempre van a ocurrir. Lo que Pablo profetiza es un serio problema de corrupción de la iglesia. Este problema no sería sencillo porque Pablo lo compara a lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Aquí cuando habla de no perdonar, no habla del dinero, sino de la salvación de las ovejas. Hay que comprender que el lobo es quien mata a las ovejas, por lo que dice que muchas ovejas morirían espiritualmente a manos de estos falsos profetas. Número 2, estos falsos profetas que matarían espiritualmente las ovejas no eran simples charlatanes, sino lo más alto de la iglesia. Veamos cómo Pablo sitúa a los obispos a los cuales él les habla como los líderes de toda la iglesia. Dice 28, por lo tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo ha puesto por obispos para aparentar la iglesia del Señor, el cual ganó por su propia sangre. Pablo estaba profetizando que luego de morir los apóstoles, los obispos serían los líderes máximos de la iglesia. Y así fue. ¿Cuántos minutos me quedan? 4 minutos, pastor. Okay. Punto número 3. Veremos que esta profecía se cumplió al pie de la letra progresivamente. Después de mi partida habla de un tiempo posterior a la era apostólica. Esta era apostólica termina cuando los apóstoles y sus discípulos murieron. Así que está hablando alrededor del 130, el año 130. Luego viene una época de transición en la cual proliferan las herejías como los simonianos que veneraban imágenes y los gnósticos. Pero a esto les hicieron frente los padres apologistas que defendieron la fe contra los obispos herejes durante el siglo II y siglo III. Cuando mueren estos padres apologistas al final del siglo III, los lobos comienzan a tomar posesión de la iglesia. Y esta época es acorde con la llegada de Constantino al cristianismo, es decir, principios del siglo IV. Por lo tanto, la profecía de Pablo habla claramente del inicio del catolicismo, es decir, del cristianismo romano. La palabra profética se cumplió al pie de la letra porque la mayor parte del cristianismo fue arrastrado por los lobos de la Roma imperial, que no perdonaron al rebaño porque introdujeron herejías paganas y mataron espiritualmente al cristianismo. San Jerónimo escribió de esta época. San Jerónimo dijo, después de la paz constantiniana, la iglesia creció en riqueza y en poder, pero se empobreció en virtudes. Con la llegada de Constantino, la iglesia fue arrastrada a la codicia y apartada de las virtudes de Dios. Lamentablemente, la mayoría siguió a los lobos de Roma y así tuvo lugar el comienzo del catolicismo. Pero no todo estaba perdido, porque un remanente quedó siempre que no dobló las rodillas ante los ídolos como estaba profetizado. Primera de Reyes 19, 18. Yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Esta profecía es de cumplimiento permanente y se cumplió aún antes de que Dios se la revelara a sus profetas. Bendito sea el Señor. Número 1, bueno, voy a dejarlo ahí. Bendito sea el Señor y después sigo en la próxima intervención en mi próximo tiempo. Así que le voy a ceder el paso ya a Ido. Bueno, es todo tuyo el tiempo. Momento. Ok, ya. Bien, gracias, pastor. Entonces, esta vez sí me va a tomar 25 minutos porque es mi última intervención. Quiero también aclarar, más que, bueno, refutar o aclarar. No me gusta tanto ese término como debate, sino de compartir, porque no es una pelea, no es un ring de boxeo, sino es un compartir de la palabra de Dios de dos cristianos, un cristiano evangélico y un cristiano católico. Entonces voy a tratar también de dar mi posición con algunas de las declaraciones del pastor Eduardo Gutiérrez. Con el respeto que merece el pastor, pensé, no sé, creí que el pastor iba a hacer alarde
No sé si lo que el pastor está exponiendo es parte de su libro, aunque tiene toda la libertad, pero me hubiera gustado, o por lo menos quería saber si es parte, porque el pastor ha anunciado muchas veces que en su libro tiene todas las refutaciones y contrarrefutaciones bíblicamente contra la Iglesia Católica. Yo sí lo estoy haciendo en mi libro, que llama Verdades de la Fe Católica, precisamente sobre el tema de la Iglesia, ¿no? Eso va solamente a manera como de inquietud. Si es así, bien, y si no, no hay ningún problema. El pastor empieza su ponencia hablando de la escolástica, que es, por así decirlo, las escuelas teológicas en la Iglesia Católica en la Edad Media de Tomás de Aquino. Yo estoy basando mis exposiciones en la palabra de Dios, me estoy centrando en el tema bíblico como tal. De eso dice la primera exposición, la relación de Jesucristo con su iglesia, en el cual Jesucristo es cabeza de la iglesia, pastor de la iglesia, es el esposo de la iglesia y es la piedra angular de la iglesia y la conformación de los apóstoles como una sucesión de esa iglesia que vino después en Pentecostés y la misión que Jesucristo le da a los apóstoles. Esa fue mi primera ponencia, todo desde el fundamento bíblico. El pastor se fue ya a Tomás de Aquino, que es ya, estamos hablando del siglo XII, siglo XIII, o sea, 12 siglos después de lo que yo estoy haciendo, que es el fundamento bíblico como tal. El pastor dice que no hay una iglesia visible. Si no fuera una iglesia visible, entonces ¿para qué Jesucristo nombra a Pedro y a sus demás apóstoles para que sigan esa misión? Ellos fueron los que tomaron las riendas de la iglesia. Ellos fueron los que lideraron la iglesia. Ellos fueron los que murieron mártires por la iglesia. Cosa que solamente en el Nuevo Testamento vemos del apóstol Santiago, porque no nos nombra el martirio de todos los demás apóstoles, pero por la tradición cristiana que apoyan también muchos historiadores y teólogos protestantes de renombre como Oscar Cullmann, Gustavo Kruger y muchos otros, que el martirio de los primeros apóstoles, sobre todo de Pedro y Pablo, fue en la ciudad de Roma, aunque bueno, ese sería otro tema especial. La relación del judaísmo como tal era el Kaham, es un término hebreo que quiere decir precisamente asamblea o congregación. Lo expliqué en mi primera ponencia, fue la primera alianza, la alianza que viene de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los patriarcas, de Moisés con la ley, de los profetas con sus oráculos y de los reyes, pero la plenitud como tal es Jesucristo. La revelación plena es Jesucristo, el Logos, la palabra de Dios hecha carne, y es el mismo Jesucristo quien da inicio a la iglesia cristiana. Por eso decía Hechos 1:8 que ya tenemos que ser testigos de Jesucristo hasta los confines de la tierra. Di la cita bíblica de Hechos 1:8. Por eso el judaísmo como tal es la primera alianza. Ahora, en la segunda alianza vemos que la gran mayoría del pueblo judío con sus propias autoridades no solamente fueron los que mataron a Jesucristo, como fue el Sanedrín o el Consejo de Ancianos, sino que ellos mismos, esas mismas autoridades, el gran consejo de judíos persiguió también a los apóstoles y también ellos declararon ante los apóstoles, ahí la famosa profecía de Gamaliel, cuando hablan en el libro de los Hechos de los Apóstoles, creo que es en el capítulo 5, no me acuerdo, 6, no me acuerdo, cuando dice, dejad estos hombres porque si esto es cosa de Dios, nadie podrá impedirlo. Entonces ahí está también la relación del judaísmo antiguo con el cristianismo como tal. Cuando el pastor habla de apostasía, eso no tiene una raíz bíblica porque está en contra de lo que vimos Jesucristo dijo en Mateo 16:18, las puertas del infierno no podrán vencer a mi iglesia. Y en Mateo 28:20, cuando dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, como dice en 1 Timoteo 3:15, la iglesia del Dios vivo es columna y baluarte de la verdad. Habría que mirar a ver si esa iglesia solamente es del siglo I, porque el mismo apóstol a los gentiles dice en Efesios 3:21 que hay una unión entre Jesús, el Padre, Jesús y la iglesia por todos los siglos y para siempre. Esa iglesia, desde los primeros siglos, con sombras y luces, como lo decía el Papa Juan Pablo II, es la Iglesia Católica. Sobre el tema precisamente de la iglesia primitiva, de los padres apostólicos y otros temas relacionados con los primeros siglos del cristianismo, antes de Constantino, quisiera después invitar al pastor en unos próximos debates, porque quiero hacer muchos debates con el pastor, con el tiempo de él, puede ser cada 3 semanas, quería también debatir después o compartir lo que es la iglesia primitiva, enfocarnos en eso, y también la relación de María con los dogmas marianos y también los primeros concilios de la iglesia, pero bueno, eso sería para otro próximo compartir más adelante si el pastor acepta. De su libro, de los textos, porque no conozco en sí el libro del pastor, pero me causa mucha curiosidad su nombre.
apologética católica o un universo de mentiras, precisamente yo soy un teólogo católico y puedo dar razón de lo que de pronto el pastor piensa o lo que de pronto el pastor, yo desde mi visión católica puedo aclarar. El pastor también hablaba de los ídolos y de las imágenes, que decía que los primeros cristianos no tenían ídolos, imágenes. Eso es completamente falso. El pastor tiene que sabe lo que es el arte sacro que se encuentra en las catacumbas en Roma. Ahí están los primeros murales donde hay dibujos, pinturas con representaciones artísticas, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, fechadas desde finales del siglo I en adelante. Ahí está la catacumba de San Calisto, la catacumba de Priscila, la catacumba de Domitila, la misma catacumba de San Pedro en el Vaticano, en fin. De hecho, vinieron unos concilios que precisamente por un emperador que vino después, empezó, sobre todo en la Iglesia de Oriente, lo que llama la iconoclastía, que es icon, es en griego imagen, y clastía de romper. Se hizo un concilio, en este momento no me acuerdo, pero es uno de los concilios posteriores antes del cisma con la Iglesia de Oriente, en el cual se defendía lo que es el culto a las imágenes sagradas, que son diferentes a los ídolos. Eso por otra parte, sí, eso era lo que más o menos quería como aclarar o dar mi opinión con respecto a lo que el pastor hizo en su exposición. Ya más desde un punto de vista bíblico, más desde los orígenes de la Iglesia Católica. Es una iglesia que la funda Jesucristo en los apóstoles y vemos que es una iglesia jerárquica como tal. Él nombra a los apóstoles, el término apóstol viene de apostolos en griego, que quiere decir enviado, y estos a su vez vemos cómo nombran a episcopos. El término episcopo es el pastor, superintendente, el vigilante. Nombra a los presbíteros, un término que quiere decir anciano, y nombra a los diáconos, que quiere decir servidores. Todo eso se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, especialmente. La forma como se nombraban a estos personajes que hacían parte de lo que era la colegiabilidad y lo que era la misión de dar a conocer la buena nueva, era por medio de la oración, el ayuno y la imposición de manos, el mismo ritual que sigue la Iglesia Católica hasta nuestros días, que se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6, verso 6, Hechos 13:3, Hechos 14:23 y 1 Timoteo 4:14. Ese mismo rito de la imposición de manos también la utilizó Moisés, porque la Iglesia Cristiana Católica tiene también raíces hebraicas en muchas de sus cosas. La utilizó Moisés cuando nombra a Josué como su sucesor, como aparece en el libro de Deuteronomio en el capítulo 34, verso 9. Todo esto está sacado de mi libro, ¿verdad?, de la fe católica. Vemos también que la intención de Jesús es que hubieran 12 apóstoles en representación de las 12 tribus de Israel. Con la muerte de Judas, con el suicidio de Judas, la cobardía de Judas al ahorcarse, en Hechos de los Apóstoles, en el primer capítulo, los apóstoles se reúnen y es Pedro el que toma la palabra y el que da la base para que se nombrara a Matías, por medio pues, de ya lo que fue la escogencia de Matías, para que reemplazara el lugar de Judas. O sea que sí había una iglesia visible, sí había una iglesia jerárquica y sí había una iglesia que tenía líderes. Después de esto vemos, como decía, que viene después Saulo de Tarso, que es el gran apóstol a los gentiles, el gran apóstol a las naciones, y viene también otro que también recibe el nombre de apóstol, que es Bernabé el levita. Por así decirlo, ya tenemos a 14 apóstoles, Bernabé y Pablo, posteriores a la resurrección de Jesucristo. Pero del que más se hace mención bíblicamente, porque me estoy basando ante todo en la Biblia, que es la primera fuente de la revelación sagrada en la Iglesia Católica, es lo que uno estudia en teología bíblica, es, por ejemplo, cómo Pablo escoge a Tito y a Timoteo como obispos, y hay las cartas que él mismo dirige en sus cartas pastorales a Tito y a Timoteo. En Tito, por ejemplo, en Tito 1:5 vemos cómo Pablo le dice a él que nombre presbíteros y le da las indicaciones. Estos presbíteros o ancianos, en colaboración con los episcopos, porque ya era una iglesia jerárquica, así se ven en Filipenses 1:1, donde dice que en cada iglesia habían episcopos, habían diáconos, y también en Tito 1:5
estos presbíteros tenían dos misiones en especiales. Una de esos era dar a conocer la sana doctrina o la enseñanza de los apóstoles, como aparece en 1 Corintios 4:1, y también hay una referencia muy importante que aparece en la carta de Santiago, en el capítulo 5, verso 14, de donde dice la palabra de Dios que si alguien está enfermo, que llamen a los presbíteros, que ellos harán oración y que también le perdonarán los pecados a la persona que está enferma por medio de la unción de un aceite sagrado. Ese es otro de los sacramentos de la Iglesia Católica. Eso lo puede usted buscar, como decía yo, en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 5, verso 14. Y después también en los diáconos, los servidores, también aparecen en Hechos, en el capítulo 6, verso del 2 al 6, cuando las viudas griegas se quejaban porque estaban siendo descuidadas de las viudas que eran judías. Acordémonos que los menesterosos, o lo que llaman los anahuín, o el pueblo de Dios, los que más en la visión bíblica como tal, que merecían más atención, de acuerdo también a las leyes mosaicas, y que la heredaron también el cristianismo, eran las viudas, los huérfanos, los enfermos, los menesterosos y también los paganos. Entonces ahí vienen estos diáconos. Se nombra especialmente a uno de ellos que es llamado como el protomártir o el primer mártir. El término mártir es testigo, el que muere por Jesucristo, que es el diácono Esteban. Su martirio está relatado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, verso del 59 en adelante, y 59 y 60, donde es apedreado o lapidado. Y también se nombra a otro diácono muy importante que tuvo la misión también con el eunuco etíope, que venía de Jerusalén después de la fiesta de la Pascua, que fue otro diácono, el diácono Felipe. Se nombran a ellos dos, y que también evangelizó y lo que fue Samaria, y después vino Pedro y Juan, que vieron y les impusieron las manos y el bautismo a los samaritanos. Ahí vemos también la catolicidad que decía inicialmente en Hechos 1:8, de dar a conocer el evangelio en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra, que serían ya las naciones paganas, en las cuales Pablo especialmente da sus cartas, las comunidades en Asia Menor, en lo que hoy es Turquía, lo que hoy es Grecia, Corinto, Éfeso, Tesalónica y demás. La misma carta a los romanos, muy importante, la capital del imperio romano también, y carta a los corintios y todo eso, son las cartas paulinas. Entonces vemos que ya desde los inicios se forma lo que es el Populus Dei, que era el pueblo de Dios, que también recibe el nombre de Laos, que quiere decir pueblo, o seglares, que es como los que se identifican a todos los que hacemos parte del pueblo de Dios por el bautismo, que es seglares del siglo. Pero también había una jerarquía eclesiástica que decía que se le da el nombre de clérigos, que quiere decir un grupo de elegidos o selectos, que es los apóstoles, los episcopos, los presbíteros y los diáconos. Ellos eran los que tenían diferentes misiones y diferentes funciones, que vi anteriormente, di algunos datos. Por ejemplo, en Hechos 16:5 se dice que las iglesias se afirmaban en la fe y el número de creyentes aumentaba cada día. Las iglesias tenían paz y por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andaban en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo, que decíamos que tiene una asistencia plena. El Espíritu Santo ha estado plenamente en la iglesia de Jesucristo, no ha dejado de actuar. Sería una herejía decir que el Espíritu Santo ha dejado de actuar, como lo prometió Jesús, y lo dije inicialmente en mi primera intervención, en Juan 14, en Juan 15, en Juan 16 y en Hechos de los Apóstoles 2, en el Pentecostés. Ahora, a esas iglesias se le dan varios nombres, a esa congregación de creyentes. Dice, por ejemplo, que era dirigida por los apóstoles, obispos y diáconos, como aparece en Hechos 15:4 y como dije en Filipenses 1:1. Se le da el nombre de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, como aparece en 1 de Tesalonicenses 2:14. La iglesia de Cristo en Romanos 16:16. La iglesia de los santos en 1 de Corintios 14:33. El pueblo santo en Hechos 9:13. El pueblo de Dios es otra de las formas como se identifica esa congregación cristiana en Apocalipsis 5:8, 8:3 y en Apocalipsis 19:8. La casa de Dios, como aparece en Hebreos 3:6. La familia en la fe, como aparece en Gálatas 6:10. La familia de Dios, como aparece en Efesios 2:19, o la casa del Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna, que son las columnas lo que soporta una edificación, y el baluarte o un fortín,
de la verdad, como lo dice en 1 Timoteo 3:15. O sea que ya había una iglesia, como lo decía inicialmente, que habla el apóstol Pablo cuando escribe la carta a Timoteo hacia los años 60, casi todas las cartas del apóstol Pablo están fechadas hacia los años 60, 64, especialmente unos años antes, un año antes de su martirio, que está fechado probablemente, según la tradición cristiana, en el año 65 en Roma, decapitado en tiempos del emperador Nerón César. Hay también cómo estos apóstoles dirigían a las iglesias por medio de las cartas. Hay cartas pastorales, como la carta de Pedro, la carta de Juan, la carta de Santiago, la carta de Judas, son cartas católicas como tal. Hay cartas del apóstol Pablo a comunidades específicas, como decía, a cada una le da unas recomendaciones, unas exhortaciones, unos saludos, nombra a esos creyentes con nombres propios, como Priscila y Aquila, un matrimonio que actuó mucho con Pedro, con Pablo, a Marcos, al mismo Lucas, a Apolos y a todos estos a Silas, a todos estos primeros grandes heraldos del Evangelio. Esas cartas también son importantes, están en el canon neotestamentario, tanto en iglesias católicas como en iglesias evangélicas. De eso fue el primer debate con el pastor Eduardo Gutiérrez sobre el canon de los libros del Nuevo Testamento. Entonces, ya definiendo eso, que había una iglesia jerárquica, que había una iglesia donde habían presbíteros, donde habían episcopos, donde habían diáconos, donde se dirigía con la asistencia del Espíritu Santo, con intervenciones también divinas. Hay también las cartas de los apóstoles y de los sucesores de ellos que fueron obispos de las principales iglesias como son en Roma, en Jerusalén, en Antioquía, en Corintio, en Alejandría, en Éfeso, las cuales se remontan a los propios apóstoles. Voy a hablar de uno especialmente, de uno de los padres de la iglesia que se llamaba Tertuliano, quien vivió entre el año 160 a 230. Veamos a él el testimonio que él da sobre lo que era la conformación de estas iglesias en la generación posterior a la muerte de los apóstoles. Y él dice, confunde a los herejes que ya no pueden presentar a ningún apóstol como fundador de sus comunidades. En cambio, la iglesia católica griega, como la iglesia de Esmirna, nos presenta a Policarpo, colocado por Juan. La de Roma a Clemente, ordenado por Pedro, el tercer obispo de Roma, Clemente Romano, de la cual se conserva una carta suya fechada entre el año 90 y 95, y de un modo semejante lo hacen las demás, con las que tienen por propagadores de la semilla apostólica puestos en el episcopado por los apóstoles. O sea, hay un testimonio de Tertuliano en el siglo II y principios del siglo III, donde nos dice que en estas comunidades cristianas fundadas por los apóstoles y después por sus sucesores ya había una colegiabilidad, había una jerarquía que era la que lideraba todo lo que era el proceso de evangelización y la propagación de la buena nueva. También no puedo dejar pasar por alto lo que nos decía también, por aquí lo tenía, se me fue. San Ignacio, uno muy importante, San Ignacio, obispo de Antioquía, que fue la sede también del apóstol Pedro en Siria. Él tiene unas cartas, 7 cartas, antes de su martirio, fechadas hacia el año 107, son conocidas, todas las personas las pueden buscar. No sé si el pastor, él hace alusión, el pastor Eduardo Gutiérrez ha hecho alusión en muchos de sus videos a los padres de la iglesia. Lo pueden buscar, no sé si el pastor lo tenga en su libro, en mi libro está, pero también en internet se pueden buscar. Y él decía algo muy importante, él decía que en cada comunidad de creyentes contaba con un solo episcopo asistido por los presbíteros y diáconos. Una epístola del año 107. Finalmente, los apóstoles dejaron 4 legados que podemos mirar a ver, o 4 características que seguirían después de la muerte de ellos. La impronta o el sello de los apóstoles, ya la dirección que ellos dejaron con sus primeros discípulos a estos episcopos, presbíteros y diáconos, eran 4 normas en general. La primera, las iglesias que ellos fueron fundados en las diferentes regiones. Sobre todo, sabemos que en Antioquía es donde se le da, en Siria se le da el título de cristianos, pero vemos en las epístolas, especialmente las epístolas que Pablo dirigía a estas comunidades, como decía yo, en Asia Menor, en Turquía y especialmente en Grecia, al igual que la comunidad de Roma, una de las cartas teológicas más extensas del apóstol Pablo. También sus escritos
que sabemos que fueron fechados hacia lo que fue la conformación del canon joánico o las cartas joánicas y el Evangelio de Juan, hacia algunos biblistas la fechan hacia finales del siglo I, máximo hasta el año 102. Ese es diferente de los evangelios apócrifos o los evangelios gnósticos que empezaron a circular en el siglo II en adelante, como el evangelio de Judas, el evangelio de Santiago, el evangelio de Tomás, de comunidades gnósticas y heréticas. Entonces eran los primeros cristianos sabían, identificaban, y eso fue de parte del debate que tuvimos con el pastor Eduardo Gutiérrez, cuáles eran el canon de los 27 libros como tal: los 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles, las cartas de Pablo, incluyendo la de Hebreos, que algunos dicen que fue de Bernabé, las 3 cartas de Pedro, las 2 de Juan, las 3 de Juan, las 2 de Pedro, la epístola de Santiago, la epístola de Judas y el libro de la Revelación o el Apocalipsis. Otra era precisamente lo que decíamos, los diversos ministerios. Habían diferentes carismas, dones, como se dice en 1 Corintios 12:28. Habían también unos que eran maestros, otros eran evangelizadores, otros asistían a las viudas, otros hablaban en lenguas, otros tenían el poder de sanación. Esas son carismas o dones que habían en la iglesia primitiva y que siguen habiendo hasta nuestros días, y que está basado también en lo que decíamos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, en los versos finales, cuando Jesús dice: en mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes venenosas, y si beben algo mortífero no les hará daño. Esas son las señales. Por eso decía cómo Pedro y Pablo curaban, el uno, Pedro con su sombra y Pablo con su ropa. Y también que tenían una misma doctrina. Esa misma doctrina es la que la Iglesia Católica continúa hasta nuestros días. Hay una oración que nos identifica a los católicos desde los primeros siglos, que expresa el credo, que los católicos profesamos o recitamos el domingo, el Dei Domini, o el Día del Señor, el Día de la Resurrección, en la misa. Ese mismo credo, las verdades fundamentales, que es la Trinidad, lo que creen las primeras iglesias cristianas, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, en la Iglesia, en la comunión de santos, porque todos somos santos por el llamado de Jesucristo, por el bautismo, y en la vida eterna, lo que es lo que Jesucristo nos prometió, su reino. En la misma fe, el mismo bautismo y el mismo Jesucristo, como aparece en Efesios 4:5 y en la carta de Judas 3. Entonces, esta es mi última intervención. Se me fueron 23 minutos y le doy paso también a la refutación o a la segunda intervención de nuestro amigo el pastor Eduardo Gutiérrez. Adelante, pastor. Ok, bendito sea el Señor. Bueno, vamos rapidito. Primeramente, para los que no comprendieron este debate, se trata de la iglesia. Primeramente, en mi primera intervención, yo me dediqué a exponer por qué razón el remanente de la iglesia se tuvo que separar de la iglesia. En mi primera intervención, yo no estaba defendiendo qué cosa era la iglesia, sino más bien dejando claro qué cosa no era. Recordemos que el argumento principal de la apologética católica respecto a nosotros, a la iglesia de Cristo, es que nosotros no separamos. Primeramente, yo dejé bien claro que estaba profetizado que los obispos, los máximos líderes de la iglesia, dice el amigo apologista católico que yo no puse base bíblica, pero claro que la puse. Ahí bien claro leí Hechos 20, bendito sea el Señor, en primera de Timoteo 4:1, Hechos 20:28, Hebreos 13:7, primera de Reyes 19:18. Pero en Hechos 20 está claro que Pablo les dice bien claro a los obispos que ha sido puesto en ellos, es decir, en sus manos, la iglesia que Jesucristo compró con su sangre. Así que Pablo le está hablando a los máximos líderes de la iglesia. Pablo sabía que después de la muerte de los apóstoles, los obispos iban a tomar el papel principal de la iglesia, y él profetiza que dentro de ustedes iban a nacer lobos que iban a arrastrar a los discípulos. Así que sí expuse base bíblica de que el clero se iba a corromper. Nuestro amigo católico, apologista católico, dice, bendito sea el Señor, que esto se contradice a lo que las puertas del Hades no prevalecerán por contra la iglesia. Esto no contradice absolutamente nada.
¿Por qué razón? Porque la apostasía estaba profetizada. Fue profetizada, bendito sea el Señor, por el mismo Cristo, fue profetizada por todos los apóstoles. Y hay que entender que la apostasía no puede nacer de los creyentes, sino tan solo puede nacer y prosperar en la jerarquía. Hay que entender que los maestros son los que enseñan las doctrinas, no los alumnos. Bendito sea el Señor. Está un poco confundido de cómo funciona la iglesia nuestro amigo Guido. Bueno, lo entiendo porque él no es pastor, él se dedica a otras cosas. Pero yo como pastor entiendo cómo funciona la iglesia. Un cura seguro lo va a entender también. Los discípulos no enseñan, bendito sea el Señor. Los que enseñan son los maestros. Los discípulos no dictan doctrina. Los que dictan doctrina son los obispos. Los discípulos no pueden aprobar dogmas falsos. Los que dictan dogmas falsos son los obispos, es el clero. Y ojo con esto, el máximo clero, bendito sea el Señor. Así que Pablo estaba profetizando que el clero se iba a corromper. Ahora, ¿eso significa que la iglesia se acabase? No, para nada. ¿Por qué razón? Porque la iglesia no depende para nada de los hombres. Siempre desde Israel hubo un remanente espiritual que hacía y obedecía la voluntad de Dios y el pueblo de Dios permanecía. Vamos a entender que porque se hayan pasado 400 años sin haber profetas en Israel, dentro del tiempo del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, eso no significó para nada que la sucesión profética o israelita o de fe hubiese acabado. Hay que entender que porque hubieron reyes que venían del linaje de David, fueron reyes corruptos, paganos en cuanto a sus prácticas, eso no disminuyó para nada el reinado davídico del Mesías, absolutamente para nada. Cuando el Mesías vino, bendito sea el Señor, él fue instaurado en el trono de David sin importar absolutamente para nada que por el medio se interrumpió montones de veces en cuanto a la fe, la sucesión de reyes justos hasta él. Entonces, Dios no obra conforme a las leyes humanas. Sus pensamientos son mucho más grandes que los nuestros. Bendito sea el Señor. Ahora, puede ser que él esté hablando, bendito sea el Señor, puede ser que él esté hablando de que yo no puse pues base bíblica respecto a la existencia de la Biblia antes de los apóstoles. Bueno, si es eso, que no es eso, ¿verdad? Gloria sea al Señor, pero de todas maneras le voy a dar el gusto. Claro, la vamos a poner. Bendito sea el Señor. Vamos aquí a leer la escritura. Vamos a leer primero Efesios capítulo 2, versos 19 y 21. Específico, estoy leyendo la Biblia. La Biblia. Que dice, bueno, el hermano católico dice que yo no expuse la escritura. Efesios 2, 19, 21 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento, ojo con esto, escuchen, de los apóstoles y profetas, no solo de los apóstoles, sino también de los hombres de Dios del Antiguo Testamento, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Santo en el Señor. Así que aquí en este pasaje Pablo deja claro, inspirado por el Espíritu Santo, que la iglesia no solo está fundamentada en la iglesia nuevo testamentaria, en este caso la confusión católica de que está fundamentada sobre Pedro, sino que está fundamentada sobre los apóstoles y sobre los profetas, sobre toda la congregación de los santos. Seguimos exponiendo base y vamos a ir a Isaías 54, verso 5. Dice, porque tu marido, bendito sea el Señor, y siempre tengo la duda si encendí el micrófono o no, si no tengo encendido, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Ahora, la pregunta que le hago a todo católico, en especial a mi amado debatiente o oponente en este debate amistoso, bendito sea el Señor, para mí la palabra debate no incluye discusión, sino incluye exposición de opiniones, es ¿cuántas esposas tiene Dios? ¿Cuántas esposas tiene? Porque en Isaías 54, verso 5, dice que Israel es su esposa, más en Apocalipsis 22, 17, dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome el agua de la vida gratuitamente. No, Dios no tiene dos esposas.
aunque sea teólogo, el amigo Guido tiene una confusión teológica respecto a esto. Hay que entender que el plan de Dios era redimir a Israel y reunirnos a nosotros dentro de Israel. Pero ¿qué pasó? El hombre no quiso. Hay que entender que el plan de Dios no fue que el hombre cayera, pero el hombre cayó. Ese no es el plan perfecto de Dios. Guido tiene que entender que Dios tiene una voluntad perfecta y otra permisiva. Bendito sea el Señor. Y la iglesia gentil fue una voluntad permisiva, no la voluntad perfecta. Él mismo dijo en su intervención, curiosamente, que los apóstoles eran figura de los 12 tribus de Israel. Así que la iglesia es el Israel espiritual. Nada ha cambiado. Simplemente los que eran llamados no vinieron. Los que fueron invitados a las bodas no asistieron. Yo creo que debe de leer más nuestro amigo Guido las parábolas que Jesús hizo sobre Israel, sobre los convidados a las bodas, sobre las vírgenes sensatas y las vírgenes insensatas. La iglesia que nosotros vemos hoy es un defecto de lo que era. ¿Qué quiere decir? No era el plan perfecto de Dios. El plan perfecto de Dios era redimir en Abraham, porque la promesa era: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hay que entender que el mismo Señor Jesucristo se negaba, rehusaba hacer misericordia a los que estaban fuera de Israel. Lean si quieren el pasaje de la mujer serofenicia, la cual la comparó a perros. ¿Por qué razón lo hizo así? ¿Porque el Señor desprecia a los gentiles? No, era porque no era el plan perfecto de él para la iglesia. La congregación de los santos iba a seguir siendo Israel y nosotros íbamos a ser injertados. Recuerden que la ciudad que baja de los cielos no es ni el DF, ni Nueva York, ni La Habana, ni Toronto, ni Madrid. Es la Nueva Jerusalén. Nosotros somos israelitas, hemos sido injertados. Bendito sea el Señor. Dios no tiene dos esposas, tiene una sola esposa que va desde todos los justos, desde el principio hasta el final de los tiempos. Bendito sea el Señor. Y la iglesia no solo está asentada sobre los apóstoles, sobre la iglesia del Nuevo Testamento, sino también sobre la iglesia del Antiguo Testamento. Bendito sea el Señor. Bien, entonces, aclarando esos puntos, sigo con mi intervención, habiéndoles dejado claro que la primera intención mía fue hacer ver que había una iglesia apóstata, estaba profetizada y por lo tanto el remanente iba a separarse de esa iglesia. Vamos a entender que esto siempre ocurrió desde el inicio de la humanidad. Por ejemplo, estuvo Abel y Caín, uno fue el remanente y otro fue el apóstata. Jacob y Esaú, uno fue el remanente y otro fue el apóstata. Judá y Israel, uno fue el remanente y otro fue el apóstata. Esto sería así también en la iglesia, uno sería en el remanente y otro los apóstatas. Nada ha cambiado, el mismo Dios y los mismos seres humanos. Unos leales al único Dios que dan culto a las criaturas y doblan sus rodillas, unos leales al único Dios y otros que no son leales a Dios, que dan culto a las criaturas y que arrodillan, doblan sus rodillas ante ellas. Donde podemos ver en la historia los líderes de aquel remanente de la iglesia que se separó de la jerarquía apóstata. La respuesta es de fácil explicación. Antes de que todos los lobos de Roma tomaran el poder, la iglesia tenía una jerarquía horizontal. Es decir, todos los obispos tenían el mismo poder, como dijo Cipriano de Cartago. El concilio de Cartago, año 256, decretó esto: nadie, en efecto, de nosotros ha sido constituido obispo de los obispos, ni puede obligar con tiránico poder a sus colegas a una necesaria obediencia, ya que en virtud de su libertad y su potestad tiene cada obispo su propio criterio y no puede ser juzgado por otro, como tampoco puede juzgar a los demás. Al contrario, todos nosotros hemos de esperar el juicio del Señor Jesucristo, que es el único que tiene el poder tanto de ponernos al frente en el gobierno de esta iglesia como de juzgar sobre nuestra actuación. Es decir, el concilio de Cartago estaba diciendo claramente que la exposición que ha dado nuestro amigo teólogo católico sobre una iglesia jerárquica
piramidal es absolutamente incorrecta, porque el Concilio de Cartago, año 256, deja claro por boca de Cipriano de Cartago que ningún obispo tiene potestad sobre otro ni lo puede juzgar. Debido a la igualdad de poderes, es que durante el siglo II, III y parte también del 4 y 5 se notan en la patrística tan diferentes opiniones doctrinales entre los padres de la iglesia y una gran gama de corrientes dentro de la iglesia. Todo esto a causa de que todos tenían el mismo derecho a opinar. Ahora, luego en el siglo IV, en el cual el catolicismo tomó, en el siglo VI, perdón, en el cual el catolicismo tomó por completo el poder y la distribución de poderes cambió por completo. La iglesia pasó a ser una iglesia jerárquica en pirámide. Cuando leemos los padres de la iglesia, vamos a ver que, por ejemplo, Tomás de Aquino mucho más para acá, bendito sea el Señor. Es decir, Tertuliano se contradecía con lo que dijo Orígenes y Orígenes se contradecía con lo que dijo, pues, cualquiera de los padres de la iglesia. Hipólito, bendito sea el Señor. ¿Por qué razón ellos se contradecían? Porque no había una iglesia jerárquica. Eso es un argumento completamente falaz, completamente falso. El Concilio de Cartago lo deja claramente. Las pruebas históricas de los documentos de los padres de la iglesia deja claramente que inclusive la iglesia católica, muchos como Orígenes los condenó a herejes. ¿Por qué los condenó a herejes? Porque no tenían la misma doctrina, porque era una iglesia que tenía una jerarquía que no era vertical, bendito sea el Señor, sino que era horizontal. Por ejemplo, el historiador romano Amaniano Marcelino escribió la resistencia de los cristianos que Roma hicieron frente al Papa Damaso. Vamos a tomar este ejemplo. Dice el historiador Amaniano Marcelino, un historiador romano, un historiador secular, no religioso, dice: después de morir el obispo Félix, ordenan como obispo de Roma a Ursino en el 366. Cuando Damaso se enteró de esto, reúne a sueldo a todos los cocheros de cuadrillas y a la plebe inculta y armado con bastones, irrumpe en la Basílica de Julio y entra 3 días, se entrega en una desenfrenada matanza de fieles. Pero el pueblo temeroso de Dios y que no cedía a ningún tipo de persecuciones, no tuvo temor del emperador, ni del juez, el prefecto de la ciudad, ni del mismo autor de los crímenes, el homicida Damaso. Y en los cementerios de los mártires, escuchen esto, celebraba reuniones sin la presencia de clérigos. Por ello, habiéndose reunido muchos fieles en Santa Inés, Damaso irrumpió armado con sus satélites y acabó con muchos mediante una matanza devastadora. Observen este espantoso ejemplo, es decir, el clero romano se había corrompido, pero los fieles no siguieron a ese clero romano. ¿Qué hicieron los fieles? ¿Qué hizo el remanente? Se fue a los cementerios a adorar y alabar a Dios sin el clero, porque el clero se había, ¿qué cosa? Se había corrompido. ¿Qué fue lo que hizo el Papa Damaso, el cual después lo hicieron santo por haber supuestamente hecho el canon de la Biblia? Literalmente los mató a todos. Observen esta parte del espantoso relato. En los cementerios de los mártires celebraban reuniones sin la presencia de clérigos. Aquí ven a los cristianos, a la iglesia verdadera, adorando a Dios sin la presencia de clérigos católicos. Lamentablemente estos fueron asesinados por Damaso. Claro que este papa fue muy importante para el catolicismo debido a que fue el primero que instauró el canon católico, lo que obligó a la iglesia católica a esconder sus crímenes y a elevar a un asesino de cristiano al estatus de santo. Perdón, déjenme tomar la agua, ya está seca la garganta. Alabado sea el Señor. Dice, lamentablemente, la historia, quien la contaban era el clero católico. Así que muchos de estos testimonios quedaron ocultos. Y solo tenemos unas pocas referencias en los escritos de historiadores seculares que lograron escapar de la censura, bendito sea el Señor, católica. Perdón. Dice Apocalipsis 17:6. Vi la mujer ebria de los santos, de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro.
Si tomamos el ejemplo de la masacre organizada o protagonizada por el Papa Católico Dámaso, en la cual mató a cientos de cristianos, aún mismo dentro de una iglesia y otros en un cementerio de mártires, deja ver claramente con la profecía bíblica del Apocalipsis se cumple la Iglesia Católica. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Vemos un remanente que no se quiso someter al clero de Roma. ¿Qué es lo que hizo ese remanente? ¿Qué es la iglesia? La que no dobla rodilla ante los Baales. Esa iglesia fue a los cementerios a seguir adorando a Dios. ¿Qué es lo que hizo la Iglesia Católica? Los mató a todos. Esto lo pueden buscar. Esto lo escribió, bendito sea el Señor, el historiador armaniano Marcelino. Bendito sea Dios. Dice, pero esto es solo un ejemplo de muchos entre la lucha entre el Abel fiel y el Caín. También podemos ver la matanza de los valdenses. Véase la historia de estos mártires que aún tiene iglesia en la actualidad. Veamos la verdadera historia. La iglesia valdense proviene de los pobres de Lyon, los cuales son tan antiguos como los apóstoles. Leamos qué escribió Reinerius, el inquisidor católico de Passau en el siglo XIII sobre los valdenses. Escuchen esto. Entre todas las sectas que existen o han existido, no hay duda que la más perniciosa para la iglesia es la secta de los lioneses, son los valdenses. Y por tres razones. La primera, por su gran antigüedad. Pues algunos dicen, escuchen esto, que los valdenses se remontan al tiempo de Silvestre, que era el Papa, cuando el emperador Constantino, y hasta hay algunos que aseguran que al tiempo de los apóstoles. La segunda es porque es la más extendida, apenas si hay un país donde no existe esta secta. Vamos a quedarnos ahí porque para el creyente católico solamente el remanente fiel de la iglesia era Martín Lutero, eran 2 o 3 protestantes que se rebelaban. No, este inquisidor llamado Reinerius, así se escribe, Reinerius, inquisidor católico, deja bien claro que lo que ellos llamaban la secta de los valdenses, los lioneses, estaba extendida por todo el mundo. Bendito sea el Señor. Así que la iglesia nunca dejó de ser, las puertas del Hades no prevalecieron nunca. La tercera razón es que mientras todas las demás sectas despiertan horror y la repulsa de sus oyentes por sus blasfemias en contra de Dios, esta demuestra una gran semblanza de piedad, tanto que sus adherentes viven justamente delante de todos los hombres y creen todos los artículos del credo, respetando en todo a Dios. Solamente blasfeman de la iglesia y del clero romano. Por esto tan grandes multitudes de laicos les prestan atención. Es decir, que fuentes católicas que dejan saber que existía un remanente fiel a Dios desde el tiempo de los apóstoles, lo que prueba de que la verdadera iglesia de Cristo se separó del clero apóstata que Pablo había profetizado en Hechos 20, lo cual mi amigo dijo que yo no había dado bases bíblicas. Dice, por tanto, dirán por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Dice el 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos, es decir, de los obispos, no de los que aprenden como piensa mi amigo católico. Y de vosotros mismos, son los únicos que pueden levantar falsa doctrina, se levantarán hombres que hablen cosas perversas, obispos que hablan cosas perversas. Ahora, ¿qué dice? Para arrastrar tras sí a los discípulos. Ha quedado aprobado varias cosas. Número 1, la iglesia no pertenece a una religión, tradición, sucesión o tiempo histórico. Número 2, la fe es la única que incluye o excluye a alguien de la iglesia, como mismo mi amado oponente dejó saber en las preguntas que respondió. Número 3, estaba profetizado de que la jerarquía de la iglesia, es decir, los obispos, se corromperían en la apostasía. Número 4, esta profecía se cumple en el siglo IV con la llegada del catolicismo. Número 5, desde el tiempo de los apóstoles un remanente se mantuvo fiel, apartado del clero apóstata. Si tomamos en cuenta estos 5 puntos, entonces solo nos queda analizar la actualidad moderna para darnos cuenta cuál es la iglesia de Cristo.
Número uno, mi amado oponente dejó claro que lo que hace a alguien pertenecer a la iglesia no es la religión, sino la fe en las doctrinas cristianas. Si analizamos rápidamente lo que los apóstoles creían y lo comparamos a lo que cree la Iglesia Católica, nos daremos cuenta de que conforme a lo mismo que dijo el teólogo católico, que hoy debate conmigo, que es la fe en las doctrinas, en este caso en el bautismo, la que hace que alguien sea parte de la iglesia. El catolicismo se apartó de la iglesia al apartarse de lo que predicaban los apóstoles. Incluso un niño podría ver que los apóstoles jamás enseñaron nada sobre veneración de imágenes, canonización de personas, beatificaciones, misas a difuntos, oración a difuntos, hiperveneración a María o simplemente veneración a María, veneración a reliquias, la infalibilidad papal, mediación de María. Hay que entender que María murió antes de que se escribieran todos los libros de la Biblia. Así que había tiempo para que los apóstoles enseñaran sobre algún tipo de veneración a ella, algún tipo de honra, o que ella servía como algún tipo de mediadora o intercesora. Así que como el llamado oponente definió que no creer deja a alguien fuera de la iglesia, ¿por qué razón? Si no crees en el bautismo, no te bautiza, entonces eres fuera. Así que lo que importa es que tú creas, que tú tengas fe en que una doctrina es de Cristo. Queda probado de que el catolicismo quedó fuera de ello. En caso de que el apreciado teólogo diga que estas creencias fueron agregadas posteriormente, es necesario dejar claro que esto no se sostiene, porque cualquier enseñanza ajena a los apóstoles no es apostólica y por lo tanto es apostasía y herejía. Léase Gálatas 8:1, 8:9. Por lo anterior he dejado probado que en cuanto a la fe y la doctrina, la Iglesia Católica se separó de la Iglesia al separarse de la doctrina. Esto lo prueba la Biblia en 2 de Juan 9:11. Dice, del 9 al 11, perdón, dice: cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibas en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. La Biblia dice claramente que quien se desvía de la doctrina al mismo tiempo se desvía de la iglesia y no debe de ser recibido. Hay que comprender que la doctrina la trajeron los apóstoles, así que los que practiquen una doctrina diferente deben de ser separados. Pero ¿qué pasa si es el clero el que se desvía? Entonces los fieles deben de separarse en el clero, como ocurrió en Roma durante el papado de Dámaso, cuando los creyentes celebraban servicios en los cementerios. Ojo con esto, sin el clero católico, puesto que el clero se había corrompido. Por el contrario, las únicas pruebas que mi amado oponente ha expuesto o puede exponer contra la iglesia cristiana, es decir, la iglesia evangélica, son pruebas de tiempo, tradición y religión, pero no pruebas doctrinales. La iglesia evangélica no tiene dogmas de fe dictados sin la aprobación de los apóstoles. Ningún pastor o concilio... 25 minutos, pastor. ¿Cuánto? 25 minutos. Oh, ya terminé. Ok, qué pena que no me avisaste antes. Ok, perfecto. Bendito sea el Señor. Bueno, entonces hemos terminado el tiempo. Bendito sea Dios. Entonces voy a dejar el paso al teólogo católico para que se despida. Bendito sea el Señor. No tenía cronómetro aquí y no sabía que el tiempo se me estaba acabando. Para que se despide y luego entonces me despido yo. Listo, pastor, usted me dice. ¿Empiezo? Ok, perfecto, empiezo. Listo, entonces muchas gracias al pastor Eduardo Gutiérrez por este espacio que sacó de su canal de reflexionesdelpastor.com. Yo le había propuesto este compartir de la palabra de Dios, que también fue con bases históricas, en fin, muy interesante de parte y parte, muy edificante tanto para cristianos católicos como para cristianos evangélicos. Quedaría en pie si el pastor así lo quiere. Yo quiero seguir debatiendo con el pastor, me gusta la forma como él debate, conoce también de historia del cristianismo,
Para unos próximos encuentros, yo lo haría, como lo dije yo, de mi libro, que llama, lo he dicho yo, Verdad de la Fe Católica, donde he sacado gran cantidad de lo que he expuesto. Para unos próximos debates puede ser dentro de 3 semanas, un mes, cuando él lo disponga, yo estoy abierto. Me gustaría también que hiciéramos un compartir sobre la iglesia primitiva como tal, la iglesia de los primeros siglos, antes de Constantino, haciendo énfasis en eso, la iglesia de los primeros siglos. Te hago una pregunta. Si quieres, si aceptas, podemos tener 10 minutos más para terminar todo lo que tenía aquí, si aceptas. Es decir, te lo pongo a tu disposición. Es decir, tú 10 minutos más, yo 10 minutos más. No, pastor, de parte mía creo que está bien porque ya quedaría de pronto muy pesado para las personas. Por eso le invito, pastor, si usted gusta, podemos seguir en otros próximos compartir. Yo le propongo inicialmente dos temas. Perfecto, no te preocupes, sí, despídete entonces. Sí, un próximo debate, pastor, podría ser sobre la iglesia primitiva antes de Constantino, y también quisiera que dialogáramos sobre María, la mariología en la iglesia católica con los primeros concilios, ya que usted hizo un video ayer o anteayer sobre el concilio de Éfeso, sobre la maternidad divina. Podría ser, ya se lo dejo a su disposición. Yo estoy abierto, cuando usted me invite, nos ponemos de acuerdo otra vez en el mismo horario y en este mismo formato. De resto, muchas gracias. Creo que ha sido edificante. Como le decía yo, se expuso, y lo que quede sobrando puede ser para unos próximos encuentros. De todas maneras, eso es mi despedida. No olviden también este video, lo vamos a compartir en mi canal en YouTube, Videos Apologética Católica, y en mi foro que se llama Debates Cristianos Católicos versus Otros Cristianos. Bendiciones, y quedamos en lo que nos une a todos, el amor de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Le doy entonces el tiempo para que el pastor se despida y nos diga a ver si acepta la invitación para otros próximos debates. Bendito sea el Señor. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Se le olvidó al amigo pues Guido avisarme 5 minutos antes, como le había dicho la vez pasada. Es que no tengo cronómetro aquí. Bendito sea el Señor. Bueno, claro que sí. Vamos a seguir debatiendo, Guido, con sumo gusto lo seguimos haciendo para la gloria del Señor. Bueno, entonces yo no tengo mucho más que decir. Gracias a todos los que han estado pues presentes en este debate. Bendito sea el Dios de la gloria, bendito sea el Dios de la gloria. Recuerden, esto es reflexionesdelpastor.com. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Amén.